La verdad es que esta temporada hay una cosa que nos apetecía mucho hacer y es estrenar nuestra sección, nuestro espacio de arte en Hoy por Hoy Madrid, viniendo a conocer de primera mano, seguramente para muchos, el cuadro más emblemático que tenemos, y tenemos muchísimos en nuestra ciudad. Vamos a saludar ya a nuestro experto en arte que nos acompañó la temporada pasada y que repite con nosotros esta, Pablo Ortiz de Zárate. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Si yo te pregunto si consideras que estamos junto al cuadro más emblemático de Madrid, ¿tú suscribirías eso? Es una pregunta muy difícil porque, claro, a unos pocos metros de aquí tenemos el Museo del Prado, tenemos las Meninas, pero yo sí que creo que es el más simbólico, desde luego, y el más internacionalmente reconocido porque vayas donde vayas, hay reproducciones del Guernica en las manifestaciones, en países en guerra, siempre hay representaciones del Guernica para protestar por las injusticias y eso es lo que lo hace tan grande y tan internacional. Hoy que nos hemos venido hasta aquí queríamos entender más la importancia de este cuadro y la historia que hay detrás de este cuadro emblemático de Picasso que tenemos en Madrid, muy cerquita del centro, aquí en Atocha, en el Reina Sofía. ¿Por qué es importante el Guernica? ¿Por qué es importante? ¿Y por qué tiene esa repercusión internacionalmente reconocida? Es un símbolo, como te he dicho antes, de muchísimas cosas. Empezó siendo un símbolo comunista, luego fue un símbolo antifranco, luego también fue el símbolo antifascista. Al final se ha convertido en un símbolo contra todo tipo de violencia, contra todo tipo de guerras. Y esto es lo que hace que esté presente siempre, pues, por ejemplo, los nacionalistas vascos lo usan muchísimo como reivindicación de su lucha, pero en la guerra de Irak, por ejemplo, estuvo muy presente en las manifestaciones. En Nueva York, cada vez que alguien protesta por algo, sacan reproducciones del Guernica. Es prácticamente más que un cuadro, es una pancarta que se ha reproducido infinitamente. Y eso es lo que lo convierte en una obra de arte, una obra maestra del siglo XX. Ahora vamos a hablar con una de las máximas expertas también de aquí del Reina Sofía para que nos ayude a desentrañar muchas de las claves del cuadro, pero hay muchísimas teorías que circulan más o menos académicas y que a mí me parecen muy divertidas también de conocer, ¿no? Por ejemplo, la azarosa vida sentimental de Picasso, hay quien considera que también está en este cuadro y queda reflejada. Son teorías más o menos polémicas, hay historiadores respetados que las defienden, pero otros las atacan furibundamente, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero, por ejemplo, si nos fijamos en la mujer con el niño, una de las imágenes más representativas del cuadro, hay quien dice que en ella Picasso estaba representando sus infidelidades y sus problemas sexuales, sentimentales. Porque cuando hizo el cuadro, en el 37, acababa de abandonar a su anterior amante, por así decirlo, que era Marie-Thérèse. Ella tuvo un hijo, pero cuando tuvo el hijo, Picasso era un poco mujeriego, se cansó enseguida de ella, no le gustaba esa vida familiar, entonces la dejó por otra, se fue con Dora Maar. Y por eso representaría ahí a esa mujer con el niño, sería Marie-Thérèse, su antigua amante, con el niño que abandonó, que está llorando, que está protestando, y hay incluso quien dice que el toro que está encima, a quien la mujer mira, sería el propio Picasso, que está ahí recibiendo la bronca por haberse portado tan mal con ella. Pero repito, son teorías un poco extrañas. También hay una teoría que dice que esto es una corrida de toros. El toro, tenemos el caballo, el picador. También hay otra teoría que dice que esto es un Belén. Un portal de Belén. Un portal de Belén, es el nacimiento, y encaja más o menos, ¿no? Porque tenemos la mula, tenemos el buey, tenemos a la Virgen con el niño, tenemos a San José. Al gusto de cada uno. Si a la gente le gusta la teoría, que se la quede, y si no, pues que lea otras, que hay para todos los gustos aquí. Luego hay una cosa importante de decir, yo creo que es uno de los cuadros más protegidos que tenemos en el país, las medidas de seguridad son grandes y yo le voy a pedir a Pablo que ponga esto a prueba, porque tiene un cerco que detecta la presencia de personas u objetos y que además, por si no han venido todavía a verlo, le voy a pedir que lo hagas por aquí, Pablo, moviéndose en torno al cuadro, moviéndose y pita, y pita.
Y nos acompaña también Rosario Peiró, es jefa de colecciones del Museo Reina Sofía y es una mujer que ha explicado este cuadro múltiples veces y además es una de las máximas expertas en la obra de Picasso, en este caso en el Guernica. Rosario, hola. ¿Qué tal? Encantada. Si yo te pregunto por el Guernica, antes le decía a Pablo, ¿consideras que estamos ante el cuadro más importante de Madrid? Es una pregunta un poco atrevida porque en Madrid tenemos una realidad pictórica amplísima y magnífica, pero ¿qué dirías? Yo diría que es uno de los cuadros más importantes que tenemos en Madrid, pero tal vez sea el de más actualidad, porque desde luego un alegato contra la guerra y contra la violencia tiene una vigencia completa en nuestros días y la seguirá teniendo. Una de las cosas que me comentabas antes es que hay una parte teatral, no sé si definirlo así, pero que caracteriza al Guernica, ¿no? Sí, la verdad es que cuando a Picasso le preguntaban que explicara este cuadro, él decía que no le gustaba explicarlo, porque decía que la gente tenía que verlo e imaginárselo. Entonces, un poco la descripción específica de cada uno de los elementos desde un punto de vista, entre comillas, narrativo, digamos que está muy extendida y a mí me gusta más explicar, digamos, la parte compositiva del cuadro. La importancia que tuvo el hecho de que es una pintura histórica y que está basada en un género muy específico que se desarrolló sobre todo en el siglo XIX, que se llama el tableau vivant, que es un tipo de pintura histórica muy basada en el telón teatral. Y este cuadro está claramente, o sea, Picasso bebió completamente de estas fuentes, el tamaño del cuadro ya nos habla de esta posibilidad del telón y luego por otra parte fue encargado para un espacio específico y para una causa específica, lo cual también corresponde con este tipo de encargos, entre comillas, más teatrales. La cuestión es que este cuadro está organizado desde un punto de vista compositivo pues a manera triangular, en el cual el centro está un poco como desde el punto de vista del ritmo y del movimiento, todo va de derecha a izquierda y se lee de una manera, digamos, muy rítmica y muy casi corpórea, cosa que tiene mucho que ver también con el teatro. En fin, es algo que la gente no habla tanto de ella, pero que a mí me gusta mucho destacar. Hay una cosa que me decía antes Pablo que a mí me ha llamado mucho la atención, me decía... ¿Tú qué dirías? ¿Que el Guernica es una pintura al aire libre o que está en una estancia cerrada? Si eso te lo preguntase uno de los visitantes del Museo Reina Sofía, ¿qué le dirías? Pues le diría que las dos cosas, y de hecho donde se sitúa el cuadro para mí es en la mente de cada uno, por lo tanto el espacio puede cambiar según quien lo mire. Porque hay una cosa, Pablo, que me comentabas también antes, y es que en un principio, eso que estamos viendo en el cuadro, que es una lámpara, Picasso inicialmente lo concebió como si fuese un sol, ¿no? Sí, de hecho, justo enfrente del Picasso, allí tenemos las fotos que hizo Dora Maar mientras Picasso lo iba pintando, entonces se va viendo el proceso. Y al principio, lo que vemos ahora en la lámpara, y que es lo que a todo el mundo le indica que es un espacio interior, al principio era un sol, con lo cual él lo diseñó como espacio exterior. Sin embargo, luego lo cambió para dar ese doble juego, ¿no? De estar tanto fuera como dentro, para ser un espacio imaginativo, como decía Rosario. Rosario, a los visitantes que vengan estos días al Reina Sofía, septiembre es un mes de vuelta y es un buen momento también para pasar aquí una tarde. Cuando vengan a ver el Guernica, ¿qué es lo primero que les dirías en qué deben fijarse del cuadro? Pues yo les diría que se fijaran no solamente en el Guernica, sino en todo lo que hay alrededor, porque todo lo que hay alrededor les pone mucho, no solamente en el contexto histórico, sino también ideológico y artístico de la pieza. Les diría que intentaran ir más allá de la anécdota y que vieran, por ejemplo, que se fijaran mucho en la relación que tiene una obra como esta con, por ejemplo, los medios de masa, que creo que también es otra de las cosas a destacar de esta pieza. Y el hecho de que, por ejemplo, sea en blanco y negro es, según creo yo, una de las cosas que lo dice, ¿no? Rosario Peiró, jefa de colecciones del Reina Sofía, muchísimas gracias por habernos permitido colarnos en su casa. Y Pablo Ortiz de Zárate, te espero el próximo jueves, por ejemplo, en Hoy por Hoy Madrid. Un beso muy fuerte. Gracias, hasta luego.